Hola Coding Team, les saluda Dr. T de Coding Tutoring. Estábamos revisando el sistema urinario. Aquí tenemos un medical condition más, hidronefrosis. Básicamente, ¿qué es hidronefrosis? Su medical terminology, como lo vemos en el slide, hidrolíquido, nefroriñón, osis, condición médica. Una condición médica de acumulación de líquido en el riñón. Cuando hablamos de líquido en el riñón, tenemos que entender que lo primero que hay que pensar es, no es una infección, no es pus, no un absceso, es orina, básicamente. Ahora, recordemos, la orina en el riñón es básicamente una orina estéril. La orina en la vejiga es básicamente una orina estéril. No debe de tener contaminación bacteriana. Ahora bien, esta acumulación de líquido aquí en el riñón, como lo podemos ver en el slide, voy a hacer un momento, como lo podemos ver, tenemos un sistema colector básicamente normal, cálices menores aquí arriba, cálices mayores, la pelvis renal. Cuando lo comparamos con la imagen de la izquierda, tenemos una imagen distendida. ¿Por qué está distendida? Por la acumulación de fluido. ¿Por qué se produce esta acumulación de fluido? Por una obstrucción. Y la causa más común de las obstrucciones es esto que ustedes ven aquí en el slide, una piedra, un kidney stone, un cálculo renal. Además de todos los problemas del dolor que ocurre, recordemos, el cálculo renal es una de las 5 condiciones que pueden quitar la vida de un paciente. El dolor de cálculo renal es un dolor tan malo que se compara no solo al infarto, sino que se compara al de una úlcera gástrica cuando se está abriendo a cavidad abdominal. Es un dolor terrible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí hidronefrosis, una pelvis renal distendida. Por supuesto, la presión de este líquido sobre el resto del parénquima renal va a terminar atrofiando. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente, además de los problemas del cálculo, esta acumulación de líquido y esta progresiva destrucción, sí, literalmente destrucción del riñón, va a producir una insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal, por supuesto, va a ir evolucionando, claro. Este cálculo, esta obstrucción, tiene que eliminarse por el dolor que produce. Pero si el paciente está produciendo un cálculo de ese tamaño, muy probablemente está produciendo más. Y los siguientes o los restantes cálculos van a continuar produciendo obstrucciones. Eventualmente este tejido, este parénquima renal se va a atrofiar y se va a perder. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí en nuestro slide? Códigos diagnósticos. Empezamos con el N13.0, hidronefrosis con una obstrucción ureteropélvica. Ah, perfecto. Ojalá tuviéramos esos cálculos, perdón, ojalá tuviéramos esa descripción para poder usar estos códigos en la primera visita. Usualmente en la primera visita lo que nosotros vamos a usar es un N13.30, hidronefrosis unspecified. Siempre existe la alternativa de usar el N13.39, Other Hydronephrosis, pero los Other tienen otro tipo de aplicaciones, así que lo más común es el N13.30 cuando ya tenemos un diagnóstico final, un diagnóstico mucho más específico, podemos cambiar al N13.0 y de nefrosis con una obstrucción a nivel uretero-pélvico o un N13.1, hidronefrosis por un stricture ureteral. ¿Qué es un stricture? Una estenosis, una reducción del diámetro. Recordemos, ese ureter, después de que ha sufrido el impacto del cálculo, queda lastimado y muy probablemente empieza a producir una cicatriz, un scar. Por eso, pues, se intenta poner un stent, ¿verdad? Eso lo hablaremos en un siguiente video. Entonces, ¿qué ocurre? Esa cicatriz va a disminuir el diámetro del riñón. Ahora tenemos no una obstrucción, pero sí una estenosis. Esa estenosis va a disminuir también el flujo de orina y evidentemente va a empezar a provocar un problema de semiobstrucción en el riñón con una acumulación parcial de líquido. Regresamos al problema original, ¿verdad? Entonces estamos conversando del N13.1, código diagnóstico para hidronefrosis, con una stricture en el urétero, una disminución de su diámetro, una estenosis, o un N13.2, hidronefrosis producido por cálculos, bien sea cálculos en el riñón, bien sea cálculos en el urétero. Esto es todo por hoy. Un gusto conversar con ustedes, Codentín.